Muchas gracias, Julián. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Freddy Rodríguez, hago parte, trabaja los ODS como eje central y uno de los elementos es el tema de los datos para el desarrollo sostenible. Y la primera slide que les voy a mostrar un poco en ese ejercicio tiene que ver con el por qué los datos son importantes y para el CP por qué se convierten en un eje central de generar evidencia, particularmente para los ODS. En el CPI tenemos varios proyectos, uno de ellos es una red de Big Data que trabaja a nivel del sur global, manejamos la red para América Latina, hay otra red en África y otra red en Asia, y lo que se hace también es generar investigación. Una de ellas es la investigación relacionada sobre dónde están las limitantes en el uso de los datos. Las barreras legales, que son los documentos que estaba viendo, están pasando en los slides, y que permiten ver hasta qué punto podríamos empezar a trabajar mucho más y aprovechar los datos. Hay otro elemento que también trabajamos en ese trabajo de los datos, valga la redundancia, y es cómo podemos empezar a utilizar de mejor manera los datos. En otras slides les voy a mostrar sobre una alianza que permite trabajar ese aprovechamiento de los datos uniendo esfuerzos hacia diferentes perspectivas. Pero lo más importante dentro de esto es que los datos sirven para tomar decisiones. Y este es el slide que ustedes ven en este momento. Si con los datos no podemos tomar decisiones, difícilmente podemos lograr los ODS. Ahí en ese punto que vemos también está la revolución de los datos, que Patrick lo mencionó muy bien. La revolución de los datos es cómo cambiamos esa forma de pensar frente a los datos. Y en ese elemento está también la privacidad, tema ético, que lo mencionaba María Paz, y otros puntos que son claves de cambiar el paradigma. ¿Cómo cambiamos la forma de pensar frente a nuestros datos? Los datos están alrededor de todo lo que hacemos. Está el ejemplo de lo que pasó con Facebook hace un poco más de un año, con Cambridge Analytics. Y son brechas que existen también dentro de los ejercicios de analítica de datos o de análisis de datos de grandes volúmenes, pero también se pierden oportunidades si no los utilizamos. Entonces hay que saber cómo se pone una balanza. Y en este punto estamos trabajando desde el CPI con la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible, que une esfuerzos de diferentes organizaciones, sociedad civil, sector privado, lo mismo que los gobiernos nacionales, para empezar a promover ese trabajo conjunto. Por ejemplo, está el cubo de datos en África. Este cubo de datos lo que busca es empezar a compilar imágenes satelitales principalmente, información que permite el uso de Big Data. Big Data no es únicamente la información privada de nosotros, todo lo que damos como movimiento a nivel del traqueo digital. También Big Data está en otros espacios, como las imágenes satelitales, que si bien tienen otros elementos que no involucran tanto la privacidad porque es un poco más amplio, de alguna manera permiten el uso hacia lo que son la medición de los ODS y también permiten el aprovechamiento mucho más claro de qué podríamos hacer para reducir esas brechas de información que actualmente en muchos de nuestros países y particularmente en la región de América Latina todavía carecemos de información. Esto tiene que ver con este slide. Nosotros conocemos lo que son las fuentes tradicionales de información que por muchos años hemos trabajado. Son los censos, las encuestas, que son muy importantes, continúan siendo relevantes y tienen que ver también con la privacidad. Cada vez que van a hacer una encuesta, un censo, los institutos de estadística piden también, dentro de los ejercicios de legalidad, que esos datos van a ser tratados con las condiciones respectivas de seguridad y que van a tener un propósito específico. Aquí vemos un cambio de paradigma, que era lo que les decía hace un instante, cómo nos movemos hacia otras fuentes no tradicionales, que es el ejercicio de Big Data. Pero al final también en ambos casos tenemos el propósito de proteger el tema de la privacidad de las personas, que son aquellos que proveen la información. Lo que pasa es que el método de recolección de la información cambia en muchos de los casos, pero cumple objetivos similares si nosotros trazamos esa pregunta al inicio. Independientemente de que sea una fuente tradicional o no tradicional, Big Data, encuesta, censo, etc.,
Lo que se debe tratar de hacer al inicio de cualquier ejercicio de medición es qué es lo que queremos medir. No pensar simplemente en la captura de información. ¿Qué queremos medir? ¿Cuál es el objetivo? Los ODS son una oportunidad, pero debemos saber qué es lo que queremos medir. Queremos medir brechas en temas de pobreza, queremos medir brechas en temas de género. ¿Eso cómo lo podemos aprovechar a través del Big Data? Complementando la estadística oficial. Sería uno de los grandes retos que incluso a nivel global se están planteando. Aquí en América Latina, tanto CPI como otras organizaciones, incluso de la misma división de estadística aquí en CEPAL, se están promoviendo ese tipo de ejercicios. Esta mañana lo veíamos en la sesión de capacidad estadística. ¿Cómo se integra el Big Data como una fuente no tradicional de información? No cómo reemplaza, cómo se integra. Y esa complementariedad dentro de la estadística oficial o lo que llamamos las fuentes no tradicionales de información es lo que permite un trabajo conjunto. Aquí, un poco, mirando las fuentes tradicionales de información, reitero, no es únicamente lo que vemos en Facebook, Twitter y demás. Puede llegar a ser valioso dependiendo del uso que se le dé, sino también otras formas de utilizarlo. Un poco en esta última slide vemos un estado de lo que está ocurriendo en la privacidad y los ODS. Hay elementos sobre la protección de datos que tienen que ver con puntos de vista tecnológicos, también con protocolos de seguridad, anonimización en muchos de los casos, temas de microdatos, cada vez más trabajados desde la comunidad estadística en algunos ejercicios, pero que hace falta también, si eventualmente se quiere trabajar con Big Data, un microdato puede permitir la identificación de una fuente de información. Y ahí es donde se debe trabajar más fuerte a nivel de anonimización y de cómo se pueden utilizar otras fuentes. También el tema de sensibilización, creo que mis colegas aquí en el panel lo mencionaron muy bien. Si no conocemos la importancia de un dato, difícilmente lo vamos a entregar cuando nos es solicitado. En los casos en que no es solicitado el dato, sino que simplemente por traqueo de información, cuando vamos a Walmart o vamos a algún tipo de tarjeta que tenemos nosotros, ya tienen una información, que lo había mencionado María Paz de alguna manera, esa información ya existe, ya la tienen, la utilizan las empresas están dándole uso al Big Data, claramente con fines comerciales. Pero pensar en ese cambio de que esos fines comerciales se conviertan en un ejercicio social es el reto de los ODS, y cómo podemos también de alguna manera romper la forma como se está interpretando que están utilizando mis datos. No es que estén utilizando mis datos, son datos que pueden llegar a ser agregados y que cumplen un beneficio social para una medición. Y esa medición no me va a ayudar únicamente a mí, va a ayudar a una sociedad, va a ayudar a un grupo de actores. Hace unos años se hablaba que muchas de las fuentes de información que se solicitan a veces a través de la estadística oficial o las fuentes tradicionales no llegan a sitios remotos de nuestros países en América Latina, obviamente por costos. Pero el Big Data, pensando un poco también en lo que se hace desde los sensores, desde lo que se tiene a nivel de las redes, las celdas celulares, yo puedo medir mucha información. El cómo acceder a esa información es uno de los retos que se tienen. Ya hay algunos ejercicios, particularmente en CPI estamos trabajando con un operador móvil para empezar a medir casos particulares. Por ejemplo, en Colombia, hace 2 años aproximadamente, tuvimos un desastre natural, un río se desbordó y estamos haciendo un traqueo de qué fue lo que ocurrió en la zona, de antes del suceso, durante, hacia dónde se movilizaron las personas, no individualmente, que ahí es donde estamos en ese reto de privacidad, sino como grupo hacia dónde se movilizaron, si las personas regresaron a la ciudad donde ocurrió este desastre natural y cómo se ve esto afectado a nivel de economía. Por eso un poco lo que les decía de cómo se puede complementar la estadística oficial, porque claramente el gobierno hizo una medición de damnificados con un censo, etcétera, pero realmente el impacto de hacia dónde se movilizaron las personas no se ve directamente en ese tipo de mediciones, se ve a través de otras fuentes de información, como es un operador móvil que puede traquear hacia dónde se están yendo las personas, hacia dónde se movilizaron en el momento de este evento natural,
y cómo se puede empezar también a ver un efecto económico, un efecto social dentro de estas comunidades claramente identificadas. Otro punto también como ejemplo que se ve dentro de los ejercicios de Big Data y que no tiene una relación con todas las redes sociales es las políticas de Big Data a nivel nacional. Colombia fue el primer país en América Latina, y hasta donde tenemos entendido el único, que ha propuesto una legislación para el uso de Big Data, iniciando por el mismo gobierno nacional. El año pasado salió un COMPES, que es un documento de política pública, en el cual se identifica como necesidad el trabajo desarrollado desde las instituciones públicas para que empiecen a utilizar esos registros, esa información. Pero se identifica que solo el 4% de las instituciones a nivel de Colombia podrían tener la posibilidad, las capacidades para empezar a trabajar en Big Data. Entonces vemos también como por otra parte están las pocas capacidades, no existen científicos de datos suficientes, los que existen están en el sector privado. Entonces integrarlos a un gobierno nacional, a una política pública puede llegar a ser otro de los grandes retos para trabajar en torno a la parte social y cómo también estos científicos pueden entender un poco más el mundo de los ODS, que no es tan sencillo en algunos de los casos. Esta política que tiene Colombia tiene un reto también para los próximos 3 años de empezar a generar proyectos dentro de las instituciones de gobierno en las cuales primero se digitalice mucha de la información que permitiría tener series de tiempo mucho más amplias, pero cómo se le va a dar a estos proyectos un uso. Y ese uso tiene que ver en más del 46% de debilidad de información que tiene Colombia, en este caso, para medir los ODS. Entonces, un poco para resumir esta breve introducción a este panel es cómo podemos utilizar los ODS, complementar información que existe actualmente. El Big Data puede ser una oportunidad. La privacidad, desde cierto punto de vista, ya lo explicaron también mis colegas aquí en el panel, es uno de los elementos a tener en cuenta, pero creo que lo principal es la cultura. ¿Qué cultura debemos tener nosotros cuando entregamos nuestros datos, cuando permitimos que también otras instituciones utilicen esos datos? Cuando ustedes tienen un operador móvil, cada vez que lo utilizamos nosotros ya hay una información registrada, pero también esa información no quiere decir que se le va a entregar a alguien o que alguien va a identificar esa información. Esa debilidad dentro del entendimiento de Big Data y su privacidad es lo que debemos empezar a trabajar y sensibilizar. Tú bien lo decías, Mario Paz, el tema de evangelizar es uno de los grandes procesos, no solo hablando de Big Data, sino hablando de datos en general. Y cómo podemos empezar también a identificar nuevos actores que trabajen en torno a datos para los ODS y que permitan reducir esas brechas de información.